Argentina. Estábamos escuchando cuando comenzábamos el programa varias voces, entre ellas la de la ministra de Economía que habló en el día de ayer cuando asumió y también estuvo hablando en un canal televisivo en C5N y escuchábamos parte justamente de lo que había dicho, pero en este contexto de cambio de ministro de Economía, de cómo se fue dando, de el fin de semana álgido que se pasó en la República Argentina y que todavía no ha finalizado, a decir que es verdad, porque hay mucho ronroneo político y eso también se comenta que no hace bien a la economía, una economía que no está demasiado firme en nuestro país. Por eso mismo queríamos hablar con alguien que entienda del tema económico mucho más que nosotros, por supuesto. Por eso mismo estamos en comunicación con el licenciado en Economía, Luis Seco. Luis, ¿cómo le va? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal, José María? Buen día. Bueno, Muchas gracias por llamarme. gracias por atendernos. Bueno, Luis, ¿qué podemos esperar, si es que podemos esperar algunos cambios en un momento donde la economía argentina viene golpeada con el tema inflacionario y con algunos otros temas más, con este cambio en el gabinete del ministro de Economía? Yo creo que hay varios focos de lectura, ¿no? O sea, como varios puntos de abordaje del tema. El más preocupante para mí fue lo que pasó durante el fin de semana, ¿no? Esta señal inequívoca que dio la presidencia de la Nación respecto de sus límites de acción, de su bastante evidente incapacidad para convocar un equipo y personas de renombre para que se hagan cargo de algo tan sensible como es la cuestión económica. Ujú. Y eso creo que es un poco lo que está detrás de la primera impresión de los mercados. Yo no creo que los mercados hayan reaccionado mal ante Silvina Batakis, sino que me parece que reacciona mal del papelón que fue, digamos, las idas y vueltas que rodearon su designación, ¿no? Ujú. Ahora, Eh, sí, eh, perdón. sí. No, no, continúa. Me parece que es pedir demasiado que ya la ministra, eh, dado ese contexto, tenga un programa o nos diga qué piensa hacer, digamos, o tratar de leer entre líneas de cada una de las palabras que utiliza, ¿no? Ujú. Pero yo creo que el problema principal es que es muy difícil que cualquier ministro le pueda aportar credibilidad a un gobierno que no la tiene, ¿no? Y en este caso, uno imagina que este ruido político que hay y esta credibilidad que se necesita en lo político influye de lleno en lo económico, ¿no? Sí, claro, digamos, en general, yo te diría que hay casi como un código genético de los argentinos que cuando percibimos debilidad presidencial o fuertes dificultades del presidente para imponer o llevar adelante una agenda, es Ujú. como que decimos, es una invitación, si querés, a una corrección macroeconómica más que ordenada, desordenada, ¿no? Por eso a mí me da mucho ruido los que creen que, bueno, si hace algún retoque, si se devalúa, si aumentar un poco la tasa de interés, y, o sea, los parches ya no sirven más y sirven mucho menos cuando el poder presidencial está muy desdibujado. O sea, el poder que hoy tiene, el poder residual de hoy de Alberto Fernández es mucho menor que el que tenía Kirchner cuando inició sus dos últimos años, que fueron una política de aguantar hasta entregar el poder. Yo hoy no veo que este presidente tenga las mismas herramientas políticas y te diría que ni siquiera tiene las mismas herramientas económicas disponibles para poder hacerlo. Ahora, el ministro de Economía saliente, Martín Guzmán, tal vez como su máximo hito en lo que hace a su gestión, tiene que ver con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, para algunos muy difícil de poder cumplir, pero bueno, intentaba tratar de cumplirlo. Uno imagina Mm. que la flamante ministra, o tiene que viajar a hacer una nueva reestructuración o tendrá que cumplirlo. Ahora, ¿es cumplible lo que se firmó en su momento en esto con lo que estamos viviendo? Es obvio que es cumplible, pero exige un grado tal de esfuerzo fiscal, de control monetario, que da la sensación de que no es para este gobierno, ¿no? Ujú. Eh, vos hablas de las circunstancias, o sea, es, digamos, para este gobierno y sus circunstancias, ¿no? O sea, yo Ujú. creo que sería lo mejor que podría hacer esta ministra, ¿no? Lo mejor que podría hacer es cumplir con el acuerdo, ¿no? Ujú. Y en todo caso hasta usarlo de excusa
poder poner algunos límites a la política fiscal y a la política monetaria. Ahora, el mismo ministro que lo había firmado era el que se encargaba de violarlo mes a mes, ¿no? O sea, Ujú. vos mirabas el sendero fiscal que estábamos teniendo y era absolutamente incompatible con el acuerdo con el fondo, a tal punto que el ministro consiguió que le flexibilizaran la meta de junio, sobre todo la meta fiscal, y con eso habría conseguido cumplir los 2 primeros trimestres de metas establecidas en el acuerdo, pero con la segunda, imagínate que la modificación no fue marginal, le permitieron 70% más de déficit de lo que se había firmado al principio, ¿no? Ujú. Ahora, Ahora, eso se agota, ya yo no creo que haya más margen para seguir flexibilizándola. De hecho, el tercer y cuarto trimestre también se flexibilizaron, pero menos. ujú. Así que lo mejor que podría hacer la Batakis es aferrarse al programa, usarlo de excusa, intentar cumplirlo, pero me parece que hay las apuestas, por lo menos que del mercado, van en sentido contrario, ¿no? Cuando uno ve algunos títulos que por ahí a los comunes, que no somos especialistas en economía, nos quedamos en el medio, ¿no? Y esta caída de los bonos y la recompra de bonos y ver que, por ejemplo, ayer dice se inyectó cerca del 7% de la base monetaria con la Mm. emisión. ¿Esto no trae también inconvenientes o hace más grave todavía el tema inflacionario? Sí, claro, digamos. Por eso lo que tiene que ser urgente es parar lo que se está haciendo. O sea, yo diría que son el deber de la ministra debería decir, bueno, ¿qué está pasando? Y se está haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Bueno, dejo de hacerlo. Y Ujú, ayer no fue el caso, ¿no? Ayer sí se hizo lo mismo que se venía haciendo antes, que es esto que vos mencionás, es tratar de maquillar la realidad usando el balance del Banco Central para vender dólares en el mercado futuro, o comprar bonos y todo eso empioja el balance, ujú. sobre todo cada vez que se expande el pasivo, como vos acabas de decirlo, cada vez que crece la deuda del Banco Central. Sí, sí, claro. Central es el deudor de los pesos y es el deudor de todas las letras que coloca, ¿no? Y eso está haciendo una fiesta, digamos, increíble, digamos, la vicepresidenta diría que yo diría, usando las palabras de ella, es un festival de emisión, ¿no? Y Ujú. ese festival de emisión siempre termina mal. En el cortísimo plazo lo vemos en la brecha, que crece, pero o sea, que cuando la brecha crece de esta manera, lo que la acompaña automáticamente son los precios. Así que vamos de nuevo a otra fase de aceleración inflacionaria, en vez de ir hacia una fase de desaceleración. ¿Quién es el principal responsable de eso? El gobierno, con sus políticas, ¿no? Que son, yo te digo, son todas inflacionarias. A mí me preocupa mucho que la ministra haya dicho que voy a continuar con el programa económico, porque el programa económico es el que produce eso, ¿no? Así que hay que modificarlo. Y modificarlo sería aferrarse a lo que te dije antes, ¿no? Tratar de ponerlo en línea con lo que se firmó con el Fondo Monetario. Y además uno piensa que si la inflación continúa subiendo, los acuerdos paritarios que se han firmado van a caer, hay que también cambiar esos acuerdos paritarios, pero el sector privado que ve detenido su crecimiento, algunos que venían creciendo pero ven detenido su crecimiento, también van a tener otro inconveniente que por ahí no lo tenían hace un par de meses. Lamentablemente, todo se va a coordinar a tasas más altas, nominales más altas. Ujú, Los precios, los salarios y la tasa en la que crece más alto en la economía argentina hoy, la variable que más crece es el gasto público. Entonces uno claro. dice, pero escúchame, ¿cómo puede ser que el gobierno no se dé cuenta en qué está pensando? Vos mirás gasto público y emisión son las variables que más crecen. Entonces eso es insostenible en el mediano y largo plazo. Por eso te digo que lo primero que debería hacer la ministra, si quiere que le vaya bien o que por lo menos pueda ir, es hacer exactamente lo contrario que se hizo ayer. Ujú. Y ella no puede decir que recién subía, ¿no? Porque incluso se encargó de aclararnos a todos que estado hablando con el Banco Central y demás. O sea que no es que es inconsciente de lo que pasó ayer, y ayer se repitieron los errores de política económica que se cometieron antes y todos lo vemos, lo sabemos y sacamos a subir los precios y todo el mundo coordina a tasas más altas de inflación, a tasas más altas de tratar de defender si tenés un stock, tratar de defender el precio de tu stock, si tenés bienes en las góndolas, defendés los precios de las góndolas, o sea, digo, cada uno va hacia arriba y eso lo que lo está coordinando es la acción del gobierno, ¿no? Parece Ujú. que ahí es donde hay que ponerle un freno.
Cuando uno mira hacia el año que viene y ve la fecha de la elección y la del final de este gobierno, más allá del resultado de las elecciones, por supuesto, queda lejísimo. La pregunta es, ¿este plan económico que se lleva adelante, para algunos esta falta de plan económico que se está llevando adelante, ¿hasta cuándo puede aguantar? A mí me parece que ya las señales que está teniendo es de que no aguantó. Ujú. O sea, el único que parece no darse cuenta es el gobierno, que cree que lo que puede seguir manteniéndolo y aguantándolo y eventualmente con alguna cosmética o algún retoque. Entonces, yo creo que las señales son, vos imaginate que en los últimos 10 días los precios de los bonos en dólar argentina cayeron 20%. Sí. Los precios de las acciones en dólares cayeron otro tanto, y algunas en particular más que eso. Tuviste que la emisión monetaria, digamos, alcanza a 13% del balance del Banco Central. Eso es 1,2 billones de pesos. Eso creció el balance del central, Ujú. o sea, el pasivo del central. Sí, sí. Digo, esos son extremadamente contundentes de que ya lo que si era, si querés llamarlo así, el primer programa de aguante ya colapsó. Ahora viene debería venir otro, no sabemos de qué se trata, pero el primero ya se agotó. Entonces tiene que intentar hacer otra cosa, incluso si, bueno, vamos a tratar de aguantarla, bueno, tienen que hacer algo nuevo, porque lo viejo no funciona. ¿Y en eso nuevo habría que hacer algún tipo de recorte del gasto urgente? Y yo creo que debería dar alguna señal, por ejemplo, la peor señal que está dando es hablar del salario universal, ¿no? Ujú. Como dice mi amigo de Pablo, sacar la palabra salario y poner una contraprestación. Acá no Sí, habría ninguna. ninguna, sí. Solo por existir recibirías un ingreso. Así que habría que llamarlo ingreso universal. Ujú. Relevante. ¿Ese ingreso universal viene encima de todos los planes que ya existen? Ahora, por si cobra un salario, Ujú. o eh, se mantiene todo lo viejo y se crea esto nuevo arriba de lo viejo. Entonces, eso ya es una pregunta relevante, ¿no? Porque Sí. todos los ingresos. Claro, vos lees lo que dicen las organizaciones sociales y dices, bueno, ahora, y aparte pone, digo, eso ya sería prudente de parte de la ministra aclarar qué está pasando, ¿no? Ujú. Hasta dónde va a ir ese ingreso universal, si es que se va a dar o no se va a dar. Argentina no lo puede dar. Pero supongamos que no podés dejar a tanta gente sin un ingreso, hay que dárselo. Bueno, ¿dónde vas a cortar para poder dárselo? Porque no es que los recursos fiscales son ilimitados, todo lo contrario, lo ves todos los días, ¿no? Todos los días el gobierno tiene que salir a generar inflación para poder bancarse los gastos que tiene, y eso es una locura porque entra en un circuito que no sale nunca más, y lo que termina pasando es que se desmadra todo, que es lo que tuvimos ahora, y parecen no darse cuenta, entonces dicen, no, voy a seguir con todo lo mismo y aparte voy a dar un ingreso universal. Estamos errando el vizcachazo, Ujú. como decían en el campo, ¿no? Estamos complicados si seguimos por este camino. Luis, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable, ¿eh? Ah, un placer, hasta pronto. Luis Seco, estábamos en comunicación con él, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Disciplinas Bancarias de la Universidad también Nacional de La Plata, fue economista jefe del estudio de Brody y Asociados allá por la década del 90, también fue funcionario. Bueno, interesante hablar con él, donde nos muestra una realidad muy compleja.